En la lección de hoy vamos a ver los distintos niveles del protocolo TCP/IP y de qué se encarga cada uno de ellos. Ya hemos hablado anteriormente de este protocolo, es el más extendido, es el que se usa para navegar por Internet y también para comunicarse dentro de las redes locales en el 95% de los casos. Y es un protocolo abierto, conocido universalmente, no es de una única empresa, no es software propietario. Y podemos encontrar que se divide en una serie de niveles que algunos autores consideran el nivel físico y el de enlace un único nivel. Nosotros vamos a ver las funciones de cada uno de ellos de forma separada, pero en realidad se puede considerar un mismo nivel. Luego tenemos el nivel de red, el de transporte y el de aplicación. Entonces vamos a ir viendo poco a poco de qué se encarga cada uno de ellos. Bueno, recordaréis que os dije que el protocolo TCP/IP era como un enorme libro de normas, donde realmente eh, se divide en varios capítulos, ¿no? Cada capítulo agrupa un conjunto de normas que están relacionadas entre sí. Para empezar, el primer nivel que podemos considerar, aunque ya digo que muchas veces se considera junto con el nivel de enlace, el primer nivel es el nivel físico. En el nivel físico se van a agrupar todas las normas que se refieren a los aspectos eléctricos, mecánicos y electrónicos de la comunicación entre ordenadores. Ejemplos de tareas, de normas que se agrupan en este nivel. Pues, por ejemplo, decidir qué va a ser un 0 y qué va a ser un 1 en cada uno de los medios de transmisión. En fibra óptica, pues un 0 será que no hay luz por el cable y un 1 que sí la hay. En los cables de cobre, el nivel eléctrico del 0 y el nivel eléctrico del 1 serán voltajes diferentes. Y en una red inalámbrica, pues será alguna característica que cambia entre el 0 y el 1 en la onda que se transmite desde la tarjeta inalámbrica, ¿no? Realmente, digamos que en el nivel físico se regula qué vamos a entender por un 0 y qué vamos a entender por un 1 en los distintos medios de comunicación que podemos utilizar. También se regula qué tipos de conectores se pueden usar y para qué se va a usar cada hilo de un cable, por ejemplo, en el caso de los pares trenzados, ¿no? Las características que deben cumplir esos medios de transmisión, la resistencia, interferencia, cómo debe estar construido cada uno de los cables, hay una serie de normativas para que un cable nos pueda transmitir a una velocidad u a otra. Todo eso está en el nivel físico del protocolo TCP/IP, así como la potencia de la señal en el caso de una red inalámbrica, que es de 1 milivatio, y está regulado pues, precisamente para evitar que una potencia demasiado floja pues no tendría apenas alcance y una muy fuerte provocaría muchas interferencias en las redes del entorno, con lo cual pues se buscó un compromiso y se decidió pues que se iba a emitir a 1 milivatio, que era una potencia lo bastante grande para cubrir una casa o una pequeña oficina, pero no tan grande como para interferir en todas las redes del entorno, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de cosas donde se almacenan en el capítulo del nivel físico del protocolo TCP/IP, ¿vale? Pasamos ahora a ver el nivel de enlace. El nivel de enlace, que como bien sabéis, regula la comunicación entre dos ordenadores que están en la misma red local. ¿De qué cosas se encarga el nivel de enlace? ¿Qué reglas, qué tipo de reglas están en este nivel, no? Pues, por ejemplo, se encarga de una cosa súper importante que es establecer la forma de acceder al medio de transmisión. Realmente, con esto de lo que estamos hablando es de que la tarjeta de red, antes de empezar a transmitir, pues va a comprobar si puede hacerlo o no. Esto se puede hacer de dos maneras, ya lo vimos en clase. Hay dos métodos, que es el de detección de colisiones, en el cual la tarjeta de red mira si su medio de transmisión está ocupado y si su medio de transmisión está ocupado, se espera a un tiempo aleatorio a que quede libre y entonces vuelve a intentar el proceso, vuelve a intentar transmitir, así hasta que encuentra un hueco en el que no hay nadie transmitiendo y entonces empieza ella.
y a eso se le llama detección de colisiones, o bien hay otro método que es el paso de testigo, en el que cada tarjeta de red de la red pues espera a que le llegue un mensaje especial que se llama el testigo y que quien lo tiene pues puede transmitir, ¿no? Tiene un tiempo para transmitir y cuando acabe ese tiempo pues le pasa el testigo al siguiente ordenador. Toda la normativa respecto a cuánto tiempo hay que esperar antes de hacer una nueva detección de colisiones o cuánto tiempo vas a tener el testigo, qué es lo que hay que hacer si hay una colisión, todo eso está en el capítulo del nivel de enlace del protocolo TCP/IP. El nivel de enlace tiene dos protagonistas claros. Uno es la tarjeta de red y otro es el switch, ¿vale? Entonces, ¿qué otras cosas se hacen en este nivel? Pues, por ejemplo, se establece la forma en la que se va a dividir la información a transmitir en paquetes de un determinado tamaño. Es decir, si yo tengo que transmitir un fichero de 20 megas, ¿en qué tamaño van a tener los trozos en los que yo lo divida para transmitirlo? Este tamaño, evidentemente, debe ser el ideal para minimizar el número de errores que se producen en la transmisión y aprovechar al máximo el ancho de banda. Esto hace que cada protocolo de nivel de enlace divida la información en paquetes de tamaño diferente. Por ejemplo, en una red Wi-Fi, los paquetes que se transmiten no son del mismo tamaño que en una red cableada por cobre, ni son del mismo tamaño que en una red cableada con fibra óptica. ¿De acuerdo? Otra función que se lleva a cabo en el nivel de enlace muy importante es la detección y corrección de errores. Recordadme que algo más a fondo porque es interesante. Realmente lo que hace el nivel de enlace es que a partir de los bits del paquete, del mensaje que quiero transmitir, calcula lo que se llama un CRC, un código redundante cíclico. Es una información, digamos, redundante a la información del paquete. Y que sirve para confirmar que cuando se recibió el paquete se recibe bien. Esto es un poco lioso si explicarlo así, pero si os explico que la letra del DNI es un código redundante cíclico, pues a lo mejor lo entendemos mejor. El DNI tiene una letra que se calcula a partir de todas las cifras del DNI. Luego es una información que en cierto modo está repetida. ¿Y cuál es el motivo por el que existe la letra de DNI? Pues para que cuando tú, por teléfono, por ejemplo, le das el DNI a una persona, cuando le des la letra, él va a comprobar si la letra que calcula el ordenador del número que él ha escuchado es la misma letra que tú le dices, ¿vale? Es decir, tú vas escribiendo el número del DNI y a ese número le corresponde siempre una letra, que se halla mediante una fórmula matemática. Si la letra que calcula el receptor no es la misma que le ha llegado del emisor, pues es que ha habido algún error de comunicaciones por medio, ¿vale? Esto se puede hacer, empezó con una historia que se llamaba el bit de paridad, que ya os lo explicaré, y eso fue evolucionando hasta que, bueno, hoy en día los CRC pues son normalmente de 32 bits, son trozos de 32 bits, donde hay, digamos, un resumen de la información que hay en el resto del mensaje, ¿vale? Cuando llega a su destino se hace la misma operación matemática, que realmente es una división de polinomios binarios, se hace la misma operación matemática que se hizo en el emisor, se hace en el destinatario, y si coinciden los 32 bits de CRC en los dos lados, es que el mensaje hay un 99,9% de posibilidades de que sea correcto, ¿vale? Realmente este cálculo del CRC, este cálculo de este código redundante, se hace por parte de la tarjeta de red y se hace por electrónica, ni siquiera se hace por software, ¿vale? Sino que simplemente la tarjeta de red tiene una circuitería integrada que le permite calcular el CRC y añadirlo al final del paquete. Y en el destinatario, la tarjeta de red hace exactamente lo mismo. Coge los bits del mensaje y le calcula el CRC. Y si coincide con el que le ha venido, pues entonces es que todo va bien, ¿vale? ¿Qué más cosas hace el nivel de enlace? Bueno, pues evitar que haya desbordamiento en las comunicaciones entre dos PC. Si yo empiezo a mandar información a un ordenador a una velocidad más alta de la que el ordenador es capaz de procesarla,
va a llegar un momento en el que el ordenador que está recibiendo la información ya no pueda dar abasto, ya no pueda atender esa información. Es como si yo tengo abierto un grifo de una bañera y el agua sale por un desagüe muy pequeñito. Llega un momento en el que la bañera se llena y rebosa. Pues ese desbordamiento también existe cuando dos PCs se están comunicando y hay un mecanismo que permite a las tarjetas de red avisar a el emisor de que está llenándose su memoria, su buffer, ¿vale? Cuando una tarjeta de red detecta que su buffer se está llenando, pues lo que hace es mandar una señal al emisor diciéndole. El emisor pues se da cuenta de que el receptor no está siendo capaz de procesar toda esa información y deja de enviar hasta que el receptor le vuelve a mandar un mensaje diciéndole ya puedes seguir porque me he puesto al día. ¿De acuerdo? Bien, pues como digo, dependiendo del medio de comunicación, vamos a tener distintos niveles de enlace. Ethernet, por ejemplo, es el nivel de enlace que se usa habitualmente para redes cableadas por cobre. FDDI es para fibra óptica. 802.11 es para Wi-Fi, etc. ¿Vale? Después del nivel de enlace, vamos a ver un poquito el nivel de red. ¿Vale? ¿A qué se dedica el nivel de red? ¿Qué es lo que de qué se encarga? Pues tiene no muchas funciones, pero todas muy importantes, ¿vale? El nivel de red se encarga de regular la comunicación entre dos ordenadores que no están en la misma red local, sino que están en distintas redes locales, en distintas partes del mundo. ¿De qué se encarga el nivel de red? Bueno, pues de varias funciones distintas. La primera que vamos a ver es la interconexión de redes distintas. ¿Qué pasa cuando un mensaje viene por una red Wi-Fi y tiene que seguir su camino por un cable UTP? Pues que los tamaños de paquetes son diferentes, los procedimientos, las cabeceras de ambos niveles de enlace son diferentes. Realmente hace falta algo que sea capaz de traducir de un nivel de enlace a otro diferente, ¿vale? Bueno, pues eso lo hacen los routers, que son los dispositivos que se encargan de gestionar el nivel de red normalmente, y son capaces de traducir entre niveles de enlace diferentes, ¿vale? Por ejemplo, de Ethernet a 802.11 o de FDDI a Ethernet. Son capaces de convertir los mensajes que vienen en un formato en otro formato diferente, ¿vale? También en el nivel de red se hace una función súper importante que es el enrutamiento de tramas. Es decir, cómo hacemos que un mensaje llegue hasta su destino atravesando distintas redes por el camino, ¿no? Y esto realmente pues es bastante complejo. Hay dos tipos de enrutamiento, el enrutamiento estático y el enrutamiento dinámico. En el caso del enrutamiento estático, nosotros como administradores vamos a escribir unas tablas en cada router diciéndole cuál es el siguiente router del camino para llegar hasta determinado destino. Y en el enrutamiento dinámico hay unos algoritmos que hacen que automáticamente se vayan actualizando esas tablas de enrutamiento que le van diciendo al router cuál es por qué camino tiene que mandar los mensajes, ¿no? De enrutamiento hablaremos muchísimo cuando lleguemos al nivel de red, ¿de acuerdo? Pero también estos días veremos lo que es una tabla de enrutamiento para que os vayáis haciendo una idea, por lo menos, ¿vale? En tercer lugar, lo que hace el nivel de red es regular la congestión de la red. Es decir, si ve que por un camino hay mucho tráfico o un router se ha caído y no está funcionando, pues automáticamente se va a actualizar la tabla de enrutamiento para que el mensaje se envíe por otro camino, ¿vale? De forma que el nivel de red, por medio también de esta herramienta que son las tablas de enrutamiento, pues se va a encargar de evitar los posibles problemas de tráfico que haya en el camino. A continuación tenemos el nivel de transporte que, como sabéis, regula la comunicación entre procesos, es decir, entre programas que se están ejecutando. El nivel de transporte se encarga de varias cosas.
Primero, voy a empezar por la última que está puesta en la transparencia. Primero, garantizar que la información llega al programa que la pidió, ¿vale? Dentro de un ordenador, pues a cada programa se le asigna un número de puertos y ese número de puertos es el que va a servir para identificar a todos los mensajes que salen de ese programa, ¿vale? O que van a llegar a ese programa. Esto se hace en el nivel de transporte, como ya vimos en la videolección anterior, ¿no? Por otro lado, si os acordáis de la conmutación de paquetes que vimos en el tema 1, los paquetes, cuando tenemos una comunicación punto a punto y es por conmutación de paquetes, pues cada uno puede tomar un camino diferente, con lo cual pueden llegar desordenados al ordenador de destino. Bueno, pues el nivel de transporte es el que se va a encargar de ir numerando los paquetes que salen y en el destino ir procurando que se guarde el mismo orden en el que salieron, es decir, un paquete puede automáticamente en su sitio, ¿vale? Y por último, también lo veremos cuando lleguemos al tema de nivel de transporte, este nivel va a garantizar que si hay una trama que se pierde, se va a volver a transmitir por parte del emisor. No sé si os acordáis que os dije que el protocolo IP es un protocolo de mejor esfuerzo. Él te dice que él va a hacer todo lo posible porque el mensaje llegue, pero que no te garantiza nada. Que si se pierde, pues porque un router del camino esté ya saturado o por cualquier otro motivo, pues el protocolo IP no hace nada por arreglarlo. En cambio, en el nivel de transporte hay un protocolo, que es el protocolo TCP, que sí va a garantizar que si se pierde una trama, se queda esperando a que se la retransmitan y que le llegue ya la trama bien, ¿no? Esto es uno de los dos niveles de transporte que hay. Sabéis que hay otro más, que es el UDP, y el UDP pasa de esto totalmente, no garantiza nada, ¿vale? Y finalmente, pues tenemos el nivel de aplicación. El nivel de aplicación, como pone ahí, pues regula el formato que le da la información cada una de las aplicaciones que se están comunicando entre sí. O dicho de otra manera, en el nivel de aplicación lo que se regula es qué mensajes va a poder mandar el cliente al servidor o los dos ordenadores que se estén comunicando y qué es lo que va a entender cada uno de ellos cuando les llega un comando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de HTTP, como vimos, pues hay una serie de comandos para pedir una página web, por ejemplo, que son los que entiende un servidor web. Entonces, yo no le puedo decir a un servidor web, dame una página en castellano. Quiero decir, hay una serie de comandos para que lo haga. Pues esos comandos son los que están definidos por el protocolo de nivel de aplicación. También los hay para correo electrónico, los hay para transferencia de ficheros, etcétera. Entonces, dependiendo de la aplicación que esté usando la red, si es un navegador web, si es un cliente de correo electrónico, si es un cliente de FTP o si es un cliente de juegos online, pues tendrá su propio protocolo para comunicarse con su servidor, ¿vale? Bueno, pues es importante que tengáis más o menos claro qué se hace en cada nivel, porque a medida que vayamos aprendiendo cada vez un poco más de este tema, pues para tener una visión global del protocolo es muy importante saber a qué se refiere cada uno de los niveles y qué se va a hacer cada uno de los niveles. Igual que es muy importante saber que, por ejemplo, en el nivel de enlace, las máquinas se identifican por su dirección MAC, por las tarjetas de red, por la dirección MAC de sus tarjetas de red, mejor dicho. En el nivel de red, las máquinas se identifican por la dirección IP de cada una de sus tarjetas de red. Recordad que un ordenador puede tener varias tarjetas de red. Y en el nivel de transporte se identifica a la máquina por una dirección IP más un número de puerto que es el que utiliza la aplicación, ¿vale? Realmente aquí ya no es la identificación de una máquina, aquí es la identificación de un programa, como podéis ver, ¿vale? Un programa se identifica por IP de la máquina más puerto que se utiliza por parte de esa aplicación. Y bueno, realmente solamente deciros que el nivel de enlace se lleva a cabo por parte de la tarjeta de red y del switch, el nivel de red fundamentalmente por parte del router y el nivel de transporte pues se participa también el router, pero fundamentalmente es el sistema operativo de la máquina el que se encarga de hacer las tareas, ¿vale? Bueno, pues nada más. Con esto se acaba la video lección de hoy y espero que os haya gustado.
Muchas gracias.